Hola, buenas noches compañeros, buenas noches profesora. El día de hoy nosotros estaremos conversando un poco sobre las apreciaciones que tenemos sobre el acuerdo Arias-Watt. El acuerdo Arias-Watt fue un acuerdo firmado de forma bilateral entre el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el gobierno de Panamá. Eh, para este conversatorio estará la compañera Lidieta Aparicio, la compañera Carolina Rodríguez, el compañero Viviano Rodríguez, el compañero Wilfredo y el compañero Kevin Palacios, junto con mi persona de Albero Huarte. Como primer punto vamos a conversar un poco sobre los antecedentes históricos, porque antes de inmiscuirnos sobre lo que fue el tratado en sí, tenemos que conocer un poco de lo que fue los antecedentes históricos para la firma de este tratado y por qué Estados Unidos solicita al gobierno panameño esta firma. Conoceremos un poco sobre la génesis de este acuerdo, cómo, cuándo, dónde nacen, dónde surgen. Para ello nos remontamos a los años de 1948, cuando las Naciones Unidas consideraron por primera vez establecer la posibilidad de una corte internacional, afirmando que el genocidio había infligido en grandes pérdidas de la humanidad durante varios periodos de la historia. Consideraba que la humanidad debía liberarse de este odioso flagelo a través de la cooperación internacional, siendo así la Asamblea General establece entonces un comité para presentar una propuesta para el establecimiento de una Corte Internacional, y en 1951 se presentó esta propuesta. Para 1953 se pospone, pues se necesitaba definir con más claridad el término de agresión dentro de la misma. Y en 1992 la Asamblea General solicitó a la Comisión de Derechos Internacionales que preparara un proyecto de estatutos de una Corte Penal Internacional. Un año después, en 1993, este trabajo había sido culminado y se presentó en 1994 a la Asamblea General, quien convoca a una conferencia de plenipotenciarios para establecer una Corte Penal Internacional en Italia, Roma, del 15 al 17 de julio de 1998, donde se aprobó a través de 120 votos a favor, entre ellos el voto de Panamá, 7 en contra y 21 abstenciones, dando así el inicio para la firma de dichos estatutos. Pero un dato curioso que surge dentro de esta conferencia es que Estados Unidos, China y Israel hicieron causa común en contra de estos estatutos. Estos países se retractan un año después y Estados Unidos manifiesta a través del Senado que consideraba que no iba a poner a sus ciudadanos en manos de una corte internacional, pues esto lo que proyectaba debilidad dentro de sus sistemas legales internos. Panamá, a través de la administración de la presidenta Mireya Moscoso, firma los estatutos de Roma y estos fueron ratificados por la Asamblea General mediante la ley 14 del 13 de marzo del 2002. Para estas mismas fechas, ya Estados Unidos se encontraba en una campaña de presión contra todos los países que habían firmado los estatutos de Roma, pues quería que se le diera el privilegio de solicitarle a ellos primeramente la autorización para el juzgamiento de sus ciudadanos norteamericanos que hubiesen cometido alguna falta descrita dentro de estos estatutos. Y fue así como Panamá, mediante clara cohesión por parte de Estados Unidos, levanta un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Panamá. El mismo fue firmado a través de la administración de Mireya Moscoso el 8 de septiembre de 2003, pero también fue ratificado en la Asamblea mediante la Ley 64 del 28 de octubre del 2003. Y es así. Entonces, conocemos entonces cuál era la función de la Corte Penal Internacional?
Bueno, la Corte Penal Internacional fue creada el 17 de julio de 1998 por medio del Tratado de Roma, con el propósito de darle fin a la impunidad y así permitir que se juzgaran los criminales en otros países. Como bien sabemos y se ha mencionado, este tratado fue firmado por 120 países, entre ellos Estados Unidos, lo cual sucedió que cuando el presidente William Clinton firmó este tratado, surgieron fuertes críticas por parte de legisladores norteamericanos. Ellos consideraban a este organismo un instrumento para debilitar su seguridad política. Una de las críticas más radicales fue por parte del legislador Jesse Helms, el cual dijo que había que destruir esta organización antes de que tomara más poder. Años después, Estados Unidos retira su firma del tratado, alegando que sus tropas podían ser víctimas de juicios arbitrarios. Y es ahí donde comienzan a tomar medidas concretas. El 12 de junio del 2003, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renueva el artículo, la resolución 142, en el cual le ordenan a la Corte Penal suspender por un periodo de 12 meses cualquier investigación o juicio que se hubiese iniciado en contra de sus tropas. Días después, Estados Unidos da otro gran paso en su intento de limitar el poder de la Corte Penal, en el cual empieza a firmar por medio de tratados bilaterales con diferentes países, incluyendo a Panamá, como es en nuestro caso el Tratado Arias-Wald. Y pues ya que se menciona y entra el tema del Tratado Arias-Wald, creo que es importante mencionar cuáles fueron esos artículos que están en el Tratado Arias-Wald. Este tratado presenta los siguientes artículos o acuerdan lo siguiente. 1. A los efectos del presente acuerdo por personas se entienden los funcionarios públicos, los empleados, incluidos los contratistas, el personal militar o las naciones de una parte actuales o antiguos. 2. Las personas de una parte presentes en el territorio de la otra no serán salvo con el consentimiento expreso de la primera parte. A. Entregadas ni trasladadas por ningún medio a la Corte Penal Internacional para ningún propósito. B. Ni entregadas ni trasladadas por ningún medio a ninguna entidad o a ningún tercer país, ni expulsadas con el propósito de entregarlas o trasladarlas a la Corte Penal Internacional. 3. Cuando los Estados Unidos de América extraditen o entreguen o de alguna manera trasladen a una persona a la República de Panamá a un tercer país, los Estados Unidos de América no convendrán en que el tercer país la entregue o traslade a la Corte Penal Internacional, salvo con el consentimiento expreso del gobierno de la República de Panamá. 4. Cuando el gobierno de la República de Panamá extradite, entregue o de otra forma traslade a una persona a los Estados Unidos de América a un tercer país, el gobierno de la República de Panamá no convendrá en que el tercer país la entregue o traslade a la Corte Penal Internacional, salvo con el consentimiento expreso del gobierno de los Estados Unidos de América. Y por último, 5. El presente acuerdo entrará en vigor mediante un canje de notas que confirmen que cada parte ha cumplido con los requisitos legales nacionales necesarios para su entrada en vigor. El presente acuerdo permanecerá vigente hasta un año después de la fecha en que una de las partes notifica a la otra su intención de derogarlo. Las disposiciones del presente acuerdo seguirán en vigor con respecto a todo acto que ocurra o a toda alegación que surja antes de la fecha de vigencia de la derogación, en fe de lo cual los suscritos debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos han firmado este acuerdo. Claro que es interesante poner sobre la mesa qué hubiese pasado si Estados Unidos, si Panamá se niega a firmar el acuerdo con Estados Unidos.
Yo pienso que, de una opinión muy personal, en todo caso, Estados Unidos hubiese insistido primero que todo para que se lograra firmar el acuerdo. Si no era con el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, hubiese buscado incluso la forma de intervenir en las elecciones, que sabemos que no es algo nuevo para los Estados Unidos. La forma de intervenir, buscar intervenir y de lograr que gane un gobierno que vaya más de acuerdo a sus aspiraciones. Debemos recordar que en ese momento todas las ayudas sociales que recibían los países que se negaron a firmar el acuerdo, incluso países que históricamente se habían llamado de derecha, que habían apoyado a los Estados Unidos, eran aliados históricos de Estados Unidos, como el mismo gobierno de Chile, se negaron a firmar el acuerdo. ¿Por qué se negaron a firmar el acuerdo? Porque consideraban que iba en contra de su propia soberanía. Era algo que no beneficiaba en nada al segundo país más que Estados Unidos, y simple y sencillamente eso hubiese pasado. Panamá hubiese dejado de recibir las ayudas económicas que seguramente recibía en ese momento, la supuesta ayuda en el tema del narcotráfico hubiese dejado de recibir, ayuda en todo lo que era temas médicos. Eso es lo primero que hubiese hecho Estados Unidos, como lo hizo en esos países de la región. Entendiendo también el contexto histórico, como lo dijo la compañera Lidiet, vimos cómo Estados Unidos obligaba prácticamente a los demás países a ya salirse de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque en el momento que Estados Unidos firma el gobierno que iba saliendo. Ese era el último día del gobierno, el presidente de los Estados Unidos firma y rápidamente al día siguiente ya hay otro presidente, y en ese lapso de un año ellos retiran su firma del acuerdo. ¿Por qué? Porque era algo que, como ellos mismos lo mencionaron, incluso en el Parlamento de los Estados Unidos, si hubiese existido la Corte Penal Internacional en el momento que se invaden Panamá, hubiesen sido incluso objetos de denuncias en esa corte. Lo hubiesen podido jugar en esa corte. Entonces vemos que es algo que va en contra de los intereses de Estados Unidos, porque pone a sus mandatarios sobre una tribuna, y eso es algo que para ellos socava su poder. Entonces es fácil ver que en ese momento Estados Unidos simple y sencillamente hubiese buscado la forma de que el gobierno que seguía tiene muy sometido a algunos políticos panameños, donde solamente tienen que decirle, ok, aquí tengo un acuerdo, fírmalo por favor, y lo firma, un acuerdo que ni siquiera cumple las especificaciones de un acuerdo simplificado, formalmente, como lo llaman en política internacional. Entonces, entendiendo este contexto, debemos preguntarnos si es algo que realmente tiene algún tipo de validez, algún tipo de sustento legal en temas internacionales, en temas de política internacional. Bueno, respondiéndole a mi compañero Dalbert la pregunta que hizo sobre por qué carece de validez el tratado Arias-Watt, el acuerdo Arias-Watt. El acuerdo Arias-Watt carece de validez porque está en abierto conflicto con el objeto y fin del Tratado de Roma, verbigrancia, el establecimiento de una jurisdicción universal sin exclusiones, habida cuenta de que Estados Unidos declaró desde el principio que no permitiría que sus ciudadanos fuesen juzgados por tribunales internacionales por delitos o crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad. El artículo 41 de la Convención de Viena dispone: dos o más partes de un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas. Si tal modificación no está prohibida por el tratado, a condición de que no se refiera a una disposición cuya modificación sea incompatible con la consecución efectiva del objeto y fin del tratado en su conjunto. El acuerdo Arias-Watt es totalmente incompatible con la consecución
efectiva del objeto y fin del Tratado de Roma. ¿Qué cambios políticos se otorgan a no crear la Corte Penal Internacional en dicha época? El influyente congresista Joseph Helm argumentó que dicha corte no había definido claramente el concepto criminal de agresión. Toca agregar que si esta corte hubiera estado operando durante la invasión de Panamá en 1989, habría podido sentar a los Estados Unidos en el banquillo de los acusados y perder de crimen de agresión y genocidio. Esta corte pretende someter a juicio político de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Pueden ustedes imaginarse qué habría ocurrido si esta corte con el tribunal estuviera en funcionamiento durante la invasión? Panamá, en muchas opiniones, habría una innumerable de seres con delitos agravados y privados por la ley que ejercerá la ley de justicia junto a los tribunales. La divulgación de esta noticia se da tras la visita de la presidenta Mireya Moscoso a los Estados Unidos, y la existencia de este acuerdo se revela el 26 de junio de 2003 por la Casa Blanca por medio de un vocero, donde se le agradece a la presidenta el apoyo a la posición respecto a la Corte Penal. Como era de esperarse, trajo mucha conmoción a nuestro país, ya que nunca se le informó al pueblo panameño la existencia de dicho acuerdo. Obviamente, esto constituye a una flagrante violación a los Estados de Derecho y a la reciente creada Corte Penal. La presidenta Mireya Moscoso no supo llevar los asuntos de la nación con la transparencia que amerita los temas de esta naturaleza. Y la Constitución panameña, en el artículo 53, establece que todo acuerdo o tratado debe ser aprobado o rechazado por la Asamblea Legislativa. Era algo contradictorio, ya que si Panamá apoyó al momento que se estaba creando esta Corte Penal, ¿por qué ahora firmaría un acuerdo que va en contra de ella? Y más poniendo los intereses y poniendo los beneficios de Estados Unidos por encima de nuestro país. Y creo que es necesario explicar por qué el Tratado Arias-Uvál es de imposible incumplimiento. ¿Por qué el acuerdo Arias-Watt es de imposible incumplimiento? Bueno, es de imposible incumplimiento porque los tratados multilaterales prevalecen sobre los bilaterales en casos de incompatibilidad manifiesta entre ellos. ¿Y por qué? Porque cuando los acuerdos bilaterales, como el Arias-Watt, introducen modificaciones o interpretaciones nuevas en un tratado multilateral, como el Tratado de Roma, deben antes ser sometidos a consultas entre todos los firmantes del Tratado Multilateral, Tratado de Roma, requisito que aún no se ha cumplido. Por esto, el Tratado de Arias-Watt es de imposible incumplimiento. ¿Por qué se congeló la ayuda humanitaria y militar a 35 países? El gobierno norteamericano, el 2 de julio del 2003, los Estados Unidos procedió a congelar $48 millones en ayuda militar a 35 países, consecuencia de por no suscribirse a los acuerdos bilaterales como el que tenía en aquella época que había concretado con Panamá. La Organización de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, hizo una protesta criticando estas medidas debido a la administración Bush por ser la que utilizó tácticas de matón para conseguir que otros países se comprometan a no extraditar nunca a esta corte a ciudadanos estadounidenses
que estén en el territorio en el Panamá American, periódico de aquella época. El martes 2 de julio del 2003, dicha ayuda fue procedida y desmontada. Con esto cabe destacar que fueron algunos acontecimientos que se dieron en aquella época, lo cual los ciudadanos panameños y la ONU, la Organización de Derechos Humanos, todo esto se dieron protestas para disminuir el cargo, porque en dicho acuerdo los países de bajo desarrollo siempre tienen la ayuda militar humanitaria de los países desarrollados como los Estados Unidos, China, que proceden a atender la ayuda humanitaria y militares en caso de cualquier amenaza nacional o jurídica por otros países, en caso de guerra, desastres naturales, entre otros. ¿Por qué Panamá debe rechazar el acuerdo Arias-Watt? El acuerdo Arias-Watt del 23 de junio de 2003, en el cual Panamá se compromete a no enviar o trasladar directa o indirectamente a la Corte Penal Internacional a personas de Estados Unidos que cometan crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes, debe ser rechazado por la Asamblea Legislativa por razones de orden superior. 1. El acuerdo de Arias-Watt es contrario al propósito de la CPI y contribuiría a la comisión de tales delitos al poner a los delincuentes fuera de su alcance y ofrecerles nuestro territorio como santuario. 2. El acuerdo Arias-Watt es nulo porque fue suscrito bajo la amenaza de que Estados Unidos eliminaría la ayuda militar a aquellos países que no firmasen acuerdos bilaterales de inmunidad. Antes del pasado 30 de junio, el artículo 52 de la Convención de Viena sobre el derecho de tratados dispone que es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derechos internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. 3. El acuerdo Arias-Watt carece de validez porque está abierto al conflicto con el objetivo y fin del Tratado de Roma, verbigracia y el establecimiento de una jurisdicción universal, sin exclusiones. Habida cuenta de que Estados Unidos declaró desde el principio que no permitiría que sus ciudadanos fuesen juzgados por tribunales internacionales por crímenes de genocidio, delitos o de lesa humanidad. El artículo 41 de la Convención de Viena dispone que dos o más partes de un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas. Si tal modificación no está prohibida por el tratado, a condición de que b. no se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la consecución efectiva del objeto y fin del tratado. En su conjunto, el acuerdo de Arias-Watt es totalmente incompatible con la consecución efectiva del objeto y fin del Tratado de Roma. 4. El acuerdo de Arias-Watt es nulo de conformidad con el artículo 53 de la Convención de Viena, que dispone: es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Una norma imperativa de derecho es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. 5. Cuando el gobierno de Panamá extradite, entregue o de otra forma traslade a una persona a los Estados Unidos de América a un tercer país, el gobierno de la República de Panamá no convendrá con el tercer país o no se interferirá en que el tercer país
traslade a la Corte Penal Internacional, salvo con el consentimiento expreso del gobierno de los Estados Unidos de América. La relación es totalmente inaceptable, enfatiza el carácter subalterno, colonial y de vasallaje explícito en el acuerdo. Este acuerdo impide el ejercicio sobre la soberanía panameña, no solamente en cuanto a la persecución de los delitos aludidos, sino que impide además que Panamá cumpla sus otras obligaciones internacionales en virtud de decadencia de tratados sobre extradición y derechos humanos en general. 6. El acuerdo Arias-Watt es de imposible incumplimiento porque los tratados multilaterales prevalecen sobre los bilaterales. En caso de incompatibilidad, manifiesta entre ellos y por qué cuando los acuerdos bilaterales como el Arias-Watt introducen modificaciones o interpretaciones nuevas a un tratado multilateral, como el Tratado de Roma, por ejemplo. Deben antes ser sometidos a consultas entre todos los firmantes del tratado multilateral, requisito que aún no se ha cumplido. Y por último, el punto 7. El acuerdo debe ser rechazado porque el artículo 3 de la Constitución dispone que Panamá acata las normas del derecho internacional y no puede actuar como si dichas formas no existieran. Ok, un caso hipotético en el que se dé la situación en el que eh, ¿qué, qué hace Panamá? ¿A quién debe entregar primero? Si debe solicitar a Estados Unidos o debe entregarlo a la Corte Penal Internacional. Bueno, igual de una forma muy personal, yo considero que eso va a depender mucho del gobierno que esté en ese momento. Del gobierno, si es un gobierno que es muy sometido a Estados Unidos, es lógico que lo que va a hacer es respetar el acuerdo Arias-Watt. Recordemos que, como dije anteriormente, el acuerdo Arias-Watt carece de todos los rubros que lleva un acuerdo simplificado. Hay acuerdos simplificados, acuerdos complementarios. Los acuerdos complementarios son para llenar un hueco que tenga otro tipo de acuerdo, otro tipo de tratado. Y un acuerdo simplificado es como el acuerdo Arias-Watt que se firmó entre dos países y es un acuerdo simple. Ni siquiera cumple las condiciones para llamarse un acuerdo simplificado. Sin embargo, y más que todo, como lo llaman algunos expertos en la materia de de política internacional, ellos mencionan que esto más que todo es un acuerdo de caballeros, por así decirlo. Es un acuerdo en el que, bueno, yo voy a pedir tu ayuda, voy a pedir permiso para ver si entrego a un incluso aliado, porque también es algo que no se menciona mucho, pero no solamente hace referencia a personas del gobierno estadounidense, también pueden ser aliados del gobierno estadounidense y también se da la situación de que tenemos que pedir permisos para entregar a alguien como ese. Y ya es algo muy del gobierno panameño. Estados Unidos, a pesar de que trate de mandar a Panamá en caso de que entreguen a la Corte Penal Internacional, lo que prima son los acuerdos multilaterales. Si nos regimos por la política internacional como debe ser, lo que debería primar es el acuerdo multilateral, que es el Estatuto de Roma, que cumple con todas las condiciones de un acuerdo eh, de esa índole, un acuerdo que tiene todas las formalidades de tratados internacionales, tiene toda la firma. Panamá incluso estuvo para crear la base legal de este acuerdo. Entonces, si Panamá se rige solamente por la política internacional, debería regirse por esa parte, por el acuerdo multilateral. Pero recordemos que este acuerdo bilateral se firmó después del Estatuto de Roma. Entonces, no podemos descartar que Panamá, siendo muy sumiso ante las presiones de Estados Unidos, lo más seguro es que cumpla el acuerdo Arias-Watt. Es lo más seguro que lo haga, ya que incluso fue ratificado en el órgano legislativo y todo lo demás. Entonces, incluso hay un acuerdo que lo mencionó Kevin, que dice que dentro del acuerdo, perdón, hay una cláusula que dice que incluso un año después
de que tú te niegues a cumplir el acuerdo, se puede hacer todo un año, tiene Estados Unidos para ejercer todo tipo de presiones a Panamá sobre qué hacer o qué no hacer para cumplir el acuerdo de Arias-Watt, y para presionarlo a que al final se haga la voluntad de los Estados Unidos. Tenemos que recordar que Estados Unidos es un hábil negociador, entonces es complicado que no se cumpla en este caso, su acuerdo. Entonces, pienso que Panamá tiene una tarea difícil y más que todo, no difícil, perdón por la palabra, más que todo Panamá tiene una decisión moral, más que todo, en entregar en dado caso a un criminal de índole que merezca ir a la Corte Penal Internacional, porque ahí se juzgan solamente delitos de lesa humanidad, de genocidio, y moralmente Panamá está obligado a cumplir el Estatuto de Roma, moralmente y políticamente y internacionalmente también. Pero hay que ver qué tanto pesa la mano de los Estados Unidos en este tipo de casos, que sabemos que es bastante. Conocedores de todo esto del acuerdo Arias-Watt, de modo muy personal me surgió una pregunta. ¿Qué mensaje le damos? ¿Qué mensaje proyecta Panamá con la firma de estos acuerdos? Desde una perspectiva muy personal, considero que Panamá proyecta un mensaje de inmunidad para Estados Unidos, proyecta complicidad, proyecta violaciones de los derechos internacionales, porque los acuerdos Arias-Watt extiende su cobertura más allá de un personal militar y abarca a todos los ciudadanos estadounidenses, aunque no estén cumpliendo una misión oficial dentro de nuestro país, si es el caso. Es todo lo contrario de lo que establecen los estatutos de Roma. Entonces, ¿cómo Panamá puede llamarse un país neutro si somos cómplices de crímenes y obstruimos las leyes? Somos punto blanco y fácil para aquellos países que consideran que Estados Unidos perpetúa de una manera fácil en nuestro país, o que somos siempre esa complicidad con Estados Unidos y los deseos de ellos. Entonces, ¿cómo podemos salvaguardar nuestra neutralidad si siempre estamos apoyando lo que establezca Estados Unidos? Entonces, a través de los acuerdos internacionales, de los estatutos de Roma, considero que Panamá tenía la oportunidad de darle un respiro de esperanza a todo su pueblo panameño de lo que sucedió aquel 20 de diciembre del 89. Que esto no volviera a pasar, o un caso similar no tendría el peso, no tendría que eximirse de todo el peso de la ley, pues la Corte Penal Internacional tiene toda la posibilidad de intervenir al 100%, cuando así nuestro país no se encuentra preparado para juzgar algún tipo de crímenes como los que establece el Estatuto de Roma. Y Panamá exime a Estados Unidos de esto, cuando Estados Unidos fue uno de los países que prácticamente invadió a nuestro país. Entonces, claramente seguimos siendo vulnerables ante Estados Unidos. Siempre nos vendemos a cambio de promesas innecesarias, que fue lo que hizo Estados Unidos, solicitó que se firmaran estos acuerdos bilaterales con Panamá. Entonces, Panamá siempre está expensa a las decisiones que vayan a favorecer a Estados Unidos. Es como si siempre estuviéramos ahí para lo que decida Estados Unidos a su conveniencia, independientemente que nosotros como país quedemos bien o quedemos mal a nivel internacional.